buenos días. El día de hoy le voy a hablar sobre lo que son los principios de la contabilidad. Los principios de la contabilidad son los lineamientos que regulan la manera en que se cuantifica, trata y comunica la información financiera por parte de los profesionales de la contabilidad. Se puede decir que, de alguna manera, constituyen a la ley reglamentaria del contador. Son una convención mínima de conceptos básicos y reglas que deben ser observadas al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Son los conceptos generales y las prácticas detalladas de la contabilidad. Abarcan todas las normas convencionales, las reglas y los procedimientos que constituyen una práctica contable aceptada. Los principales y principios de la contabilidad, generalmente aceptados, reglamentan el proceso de la contabilidad financiera, determinando la información que debe incluirse, cómo se organiza, mide, combina y ajusta finalmente cómo se presenta en los estados financieros. Los principios reflejan los objetivos y las características básicas de la contabilidad financiera. Los principios contables constituyen el marco normativo de actuación de la contabilidad, teniendo por fin dotar de objetividad la información financiera que reflejan los estados contables. Representan un conjunto de criterios y normas a utilizar en el proceso de capacitación, medida y representación de la realidad económica financiera de la empresa, de modo que los estados contables reflejan la imagen fiel del patrimonio al final del ejercicio considerado, a los resultados obtenidos en el periodo y de los cambios en las situaciones financieras de la unidad económica durante dicho ejercicio. ¿Cuáles son los principios de la contabilidad? Podemos encontrar lo que es equidad. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallan en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en el juego de una empresa dada. Entidad. La actividad económica es realizada por entidades identificables, las que constituyen combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por la autoridad que toman decisiones encaminadas a las consecuencias de los fines de entidad. A la entidad se le interesa identificar que persigue fines económicos particulares y que es independiente de otras entidades. Principios de la contabilidad que establecen la base para cuantificar las operaciones en el ente económico. Podemos encontrar lo que es el periodo contable. La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir sus vidas en periodos convencionales. Las operaciones y eventos, así como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren. Por tanto, cualquier información contable debe indicar claramente el periodo a que se refiere. Valor histórico original. Las transformaciones y eventos económicos de la contabilidad cuantitativa que registran ante las cantidades de efectivo que se efectuen o se equivalmente a la estimación razonable de que ellos se haga el momento en que se consiguen realizados contablemente. Estas cifras deben ser modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores que les hagan perder su significado, aplicando métodos de ajustes en forma sistemática que perseveren la imparcialidad y objetividad de la información contable. Dualidad económica. Se constituye de los recursos de los que dispone la entidad para la realización de sus fines y las fuentes de dichos recursos, que a su vez son especificación de los derechos que sobre los mismos existen, considerados en sus conjuntos. La doble dimensión de la representación contable de la entidad es fundamental para que sea adecuada y comprensiva en su estructura y relación con otras entidades. El hecho de que el sistema moderno de registro aparente elimina las necesidades aritméticas de mantener la igualdad de cargos y abonos no afecta al aspecto dual del ente económico, considerándose en su conjunto. Realización. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con otros participantes de la actividad económica y criterios eventos
que lo afecten. Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se consideran por realizados cuando se efectúan transacciones con otros entes económicos, cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de recursos o sus fuentes. Principios de la contabilidad aplicables en los estados financieros. Revelación suficiente. La información contable presenta en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de las operaciones y situaciones financieras de la entidad. Prudencia. Significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien por una operación de contabilice de tal modo que la participación del propietario sea menor. Consistencia. Los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. Objetividad. Los cambios en el acto pasivo y la expresión contable del patrimonio neto se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. ¿Para qué sirven estos principios? Básicamente su objetivo es servir como método o técnica contable uniforme o estándar para la elaboración de estados financieros. La aplicación de los principios de contabilidad deben conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad expresen la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera y los expuestos de la empresa. Muchas gracias, esta ha sido mi exposición.